y la presentación es tuya. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia en esta charla. Hoy vamos a ver una pequeña pincelada de lo que es Protractor y por qué es que facilita tanto las cosas para automatizar test cases. Entonces, vamos a ver qué es Protractor. Bueno, Protractor es un framework de pruebas de extremo a extremo para aplicaciones basadas en Angular. Esto no significa que yo no pueda utilizar Protractor para automatizar otro tipo de aplicaciones, como aplicaciones en .NET o aplicaciones en PHP o tal vez una aplicación en React. Protractor soporta cualquier tipo de aplicación. Nosotros podemos configurarlo para que podamos automatizar cualquier tipo de aplicación, pero no sería lo ideal. ¿Y por qué no sería lo ideal? Porque Protractor está desarrollado como una capa por encima de WebDriver.js y eso nos da ciertas características o features adicionales a los que ya nos provee WebDriver.js, que nos permite interactuar con algunas características propias de Angular. Por ejemplo, Angular tiene ciertas directivas, como por ejemplo ngModel, ngBind, ngRepeat, y estas directivas se convierten en elementos en el DOM, y de no estar usando Protractor, pues nos tocaría, no sé, construir algún tipo de CS selector o dependiendo del HTML, si son templates autogenerados donde el HTML es en extremo genérico, pues en su defecto nos tocaría hasta utilizar XPath. Protractor, por su parte, viene ya equipado con varios localizadores para este tipo de elementos. Yo, por ejemplo, le puedo decir a Protractor que me encuentre un elemento by el model que apuntaría a este tipo de directriz, o por ejemplo, by repeater. By viene siendo una variable global de Protractor, con lo cual yo le puedo decir a él qué tipo de localizador es el que yo voy a utilizar, ya sea por ID, por CSS Selector, by XPath, etc. Ok. Ahora, ¿quién desarrolla y mantiene Protractor? Bueno, Protractor es desarrollado por el mismo equipo que desarrolla y mantiene Angular. Esto nos da la ventaja de que si hay algún nuevo feature o alguna nueva versión para Angular, Protractor la va a soportar automáticamente. ¿Y qué lenguaje soporta? Pues Protractor en sí es un programa de Node.js y por lo tanto utiliza JavaScript como su lenguaje base. Sin embargo, al ser un programa de Node.js, eso significa que en sí nuestro proyecto de automatización va a ser un proyecto de Node, y eso nos da la facilidad de poder enriquecer o fortalecer nuestro framework con cualquier otro paquete de Node que nos dé funcionalidades adicionales, como por ejemplo tener comunicación con alguna API o algún paquete que nos permita generar mejores reportes para nuestras pruebas. ¿Cómo funciona? Bueno, Protractor necesita de un servidor de Selenium corriendo para él poder mandar las peticiones al browser. Entonces, bueno, si tenemos un servidor de Selenium corriendo local, o tal vez estamos utilizando algún servicio como Sauce Labs o como Browser Stack. Entonces, como ven aquí, como les mencionaba anteriormente, Protractor es un wrapper de WebDriver.js que se comunica con el servidor de Selenium, y este a la vez manda las peticiones a través del driver del browser contra el que queramos correr las pruebas. Manda las peticiones para hacer la interacción con la aplicación. Entonces, en resumen, como mencionaba, bueno,
Protractor es un wrapper de WebDriver.js. Esto es un dato muy importante. Al ser un wrapper de WebDriver.js, pues WebDriver.js en sí, todos los comandos son asíncronos. Por lo tanto, vamos a mandar y a recibir promesas en todas nuestras funciones. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que trabajar y siempre manejar esas promesas. Y como vieron en la gráfica anterior, pues nuestros test scripts van a mandar las peticiones o los comandos al servidor de Selenium, que se va a encargar de comunicarse con el browser a través del controlador. Ahora, nosotros hablábamos de promesas. ¿Qué son promesas en JavaScript? Pues una promesa en JavaScript viene siendo básicamente lo mismo que una promesa en la vida real. Es decir, yo me comprometo a llevar a cabo una acción y hasta ese momento, pues mi promesa va a estar pendiente de cumplirse. Si yo cumplo mi palabra, si yo hago lo que prometo, pues nuestra promesa va a ser resuelta. Y si yo fallo o hay algo que me impide cumplir esa promesa, pues decimos que la promesa ha sido rechazada o rejected. Entonces, las promesas en JavaScript tienen estos tres estados. Una vez que se manda una petición, la promesa va a estar pendiente mientras recibimos respuesta. Y una vez que recibimos la respuesta, si no hay ningún error, la promesa es resolved y nos devuelve un valor, ya sea, no sé, tal vez es una función booleana, entonces esa promesa lo que nos va a devolver es un valor booleano, o tal vez fue una petición a la API para traer una lista de usuarios, entonces esa promesa me va a traer esa lista de usuarios. Si hay algún error de comunicación, cualquier tipo de error durante la comunicación, entonces esa promesa va a estar rejected y nos va a devolver un error. ¿Por qué son importantes las promesas? Para trabajar con procesos asíncronos. Nosotros no queremos que si el usuario está interactuando con alguna aplicación y necesita, volviendo al ejemplo anterior, traer una lista de usuarios, pues no queremos que la aplicación se vuelva inservible, que el usuario no pueda seguir interactuando con la aplicación mientras se manda la petición a la API para traerse los usuarios y poder desplegarlos en la vista. Sino que lo que se hace es que se utiliza un proceso asíncrono que se encargue de ir a la API, a traer los usuarios, esperar por esa respuesta, y mientras espera por esa respuesta, el usuario puede seguir interactuando con el resto de la aplicación, viendo algún otro tipo de listados, etc. En ese sentido, Protractor, al ser, nuevamente repito, al ser un wrapper de WebDriver.js, todas las funciones, las acciones que podemos realizar en Protractor son promesas. Darle clic a un botón, obtener el texto de un textbox, meter texto en un textbox. Todas esas son funciones asíncronas que, por lo tanto, vamos a recibir una promesa y vamos a mandar una promesa. ¿Cómo se manejan las promesas? Pues antes de ECMAScript 6, la manera de manejar una promesa era a través de un bloque .then. Entonces, por ejemplo, si bien aquí teníamos una función que me devuelve una promesa, en este caso, esta promesa me devuelve un valor string, y para yo poder interactuar con este valor, la única manera es llamando un bloque .then, y una vez que ya tengo el bloque .then, a través de un arrow function o una función de JavaScript, yo puedo decirle que ese bloque .then va a interactuar con un valor que va a ser el resultado de la promesa, y que en este caso pues simplemente la estamos imprimiendo en la consola. El tema de los bloques .then
es que lo volvía un poco difícil de leer o de entender el código, porque si de repente la respuesta de esta promesa era otra función que me devolvía otro valor, eso implicaría que dentro de este bloque.den yo tendría que hacer otro bloque.den para poder lidiar o poder trabajar o manejar la respuesta de la otra función con la que yo estaría trabajando. Y eso implicaría que se iría haciendo subbloques.den dentro de otro punto den, dentro de otro punto den, y lo vuelve bastante difícil de manejar y de entender. Con ECMAScript 6, esto es más legible, es más fácil de manejar. Se utilizan ahora las keywords async y await. Entonces yo, por ejemplo, aquí declaro una función async. Igualmente, devuelve una promesa que me devuelve un valor. Pero la diferencia es que ahora si yo voy a manejar el resultado que me devuelve esta promesa, en lugar de hacer un bloque.den, yo simplemente utilizo el keyword await antes de la función que estoy llamando y él automáticamente me resuelve esta promesa y me abstrae o me extrae, perdón, el resultado de esta promesa y la puedo almacenar en una variable. Entonces, en este caso, yo estoy obteniendo este string que me devuelve esta función y lo estoy almacenando en esta variable y simplemente la imprimo en consola. La única salvedad aquí es que para usar el keyword await siempre tenemos que estar dentro de una función asíncrona como esta. Entonces, esta sería la manera de manejar promesas en Protractor. Si esto fuera una función para dar clic o meter texto en un textbox y yo necesito tal vez el elemento o el texto de ese elemento por alguna razón, pues eso me va a devolver una promesa, pues tengo que poner el await, preceder el llamado de esa función con el keyword await para poder resolver esa promesa. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué browser soporta Protractor? Entonces, Protractor soporta pues, la gran mayoría de browsers, soporta Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, soporta Safari. Además de eso, podemos automatizar aplicaciones móviles usando Appium y podemos integrarlo con Protractor para iOS con Safari o para Android, o inclusive podemos utilizar Celendroid con Protractor. ¿Cómo especificamos el browser que queremos utilizar o contra el que queremos correr nuestras pruebas? Simplemente en nuestro archivo de configuración de Protractor se especifica este objeto, que en este caso se especifica como capabilities. En el caso de que solo queramos correr las pruebas contra un único browser, entonces yo utilizo capabilities, le especifico el nombre del browser, la versión con la que quiero correr y si hay alguna especificación extra para ese browser. En este caso, yo estoy especificando que quiero que la prueba contra Chrome corra de manera headless. Si queremos correr pruebas contra varios browsers, entonces utilizamos multi-capabilities y eso va a ser un array de objetos. Y en este caso, por ejemplo, estoy especificando que quiero correr contra Chrome, la última versión, y contra Firefox, igualmente la última versión. Ok, ¿cómo sería una comparación de sintaxis entre WebDriver y Protractor? Pues es más o menos así. Protractor lo que persigue son comandos más puntuales, fáciles de leer y de entender. Entonces, by, como decía al inicio, representa una variable global con la que yo puedo simplemente especificar
qué método de localizador voy a utilizar. Mientras que en WebDriver.js utilizamos el browser.findElement, yo en Protractor simplemente llamo a la función element y le especifico a través de by cómo es que quiero ubicar el elemento. Si quiero en WebDriver.js, si quiero buscar o obtener una lista de elementos, utilizo el método findElements, mientras que en Protractor utilizo element.all y de igual manera especifico a través de by cómo quiero ubicar los elementos y le paso el locator. Con Protractor también tenemos una, digámosle así, shortcuts para cuando queremos utilizar CSS Selector. Entonces, pues en lugar de decir by.csselector, simplemente podemos llamar al $sign function y le especificamos el locator hacia los elementos que estamos apuntando. Cuando utilizamos un único $sign, nos devuelve un único web element, que en el caso de Protractor, nuevamente, viene siendo un wrapper de web element. Con lo que vamos a interactuar son con elementos de tipo element finder. Si utilizamos doble $sign, eso nos va a devolver una lista de elementos element finder. Esos son algunos ejemplos de cómo ubicamos elementos en Protractor. Entonces, como mencionaba, llamamos a la función element, le especificamos cómo queremos ubicar el elemento. En este caso estamos usando un ID. Aquí sería con un name o con un XPath. Eso es importante. Como mencionaba antes, las funciones son asíncronas, devuelven promesas. Entonces, en este caso, estoy ubicando un elemento por CSS y estoy obteniendo el texto. Esto es una promesa, entonces tengo que usar el keyword await. Otra salvedad que quiero hacer aquí acerca de Protractor es que Protractor no va a hacer la búsqueda en la página hasta que nosotros le digamos qué hacer con esos elementos que necesita buscar. Entonces, en este caso, estas tres instrucciones no se harían efectivas contra la página hasta que le digamos que, bueno, este elemento hágale clic, o como por ejemplo en este caso que estamos pidiendo un texto. Entonces, solamente cuando le especificamos qué acción llevar a cabo sobre esas búsquedas es que Protractor procede efectivamente a hacer la búsqueda en la página para apuntar a los elementos o al elemento con el que queremos interactuar. Estos son ejemplos, como mencionaba, de los shortcuts para CSS Selector. Entonces, en este caso, nuevamente, como ya le decimos que lo que queremos es hacer clic sobre este elemento, él hace efectiva esta búsqueda y tenemos que usar el keyword await para poder resolver esta promesa y que el clic se haga efectivo. Await, en otras palabras, lo que logra hacer es que todas las funciones asíncronas se manejen de forma sincrónica. Entonces, en lugar de dejar la promesa de clic pendiente, él espera hasta que el clic se haga efectivo en la página y luego ejecuta la siguiente acción. Otros ejemplos de cómo interactuar con las páginas, cómo ir a una página. Utilizamos otra variable global que viene siendo el WebDriver en Protractor, que sería browser. Esto es una manera de cómo poder ir a una URL. Podemos ejecutar código JavaScript en la página, cómo refrescar una página. Ok, ahora, ¿cómo es que podemos configurar Protractor? ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es Node.js instalado y por ende el manejador de paquetes npm. Lo otro que necesitamos es inicializar un proyecto de Node. Para eso podemos utilizar el comando npm init y eso nos va a abrir una serie de preguntas para crear finalmente un archivito que se llama package.json, que es donde vamos a manejar las dependencias
del proyecto, los paquetes que queremos utilizar, etc. Y finalmente, necesitamos instalar Protractor, ya sea de forma global o de manera local para el proyecto con el que vamos a trabajar. Luego, una vez que tenemos nuestro proyecto de Node, lo siguiente es configurar nuestro archivo o setear nuestro archivo de configuración para Protractor. Y una configuración mínima y básica, pero funcional, sería algo como esto, donde simplemente especificamos la URL donde va a estar corriendo el servidor de Selenium, la URL base de la aplicación que vamos a probar y el browser contra el que queremos correr las pruebas. Y muy importante, especificar en el archivo de configuración la ruta donde están las pruebas que queremos correr. Ok, ahora vamos a ver un pequeño demo. Vamos a salirnos de aquí. Entonces, como decía, necesitamos un proyecto de Node. Entonces, voy a abrir un tab por aquí que les quiero mostrar ese ejemplo. ¿Dónde estamos? Marco, tal vez si podemos hacer un poquito más grande la fuente de setup. Eso es demasiado grande. Ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos a ver dónde estamos aquí. Vamos a crear un directorio. Demo. Vamos a mover a ese demo. Y para inicializar un proyecto de Node, simplemente corremos npm init. Y eso nos va a llevar sobre una serie de pasos para inicializar el archivo que les mencionaba, el package.json. Entonces, en este caso nos está preguntando el nombre del proyecto. Yo le digo que testdemo está bien, entonces lo dejo así. La versión 1.0 está bien, una pequeña descripción del proyecto. Vamos a ponerle description test. Le vamos a decir cuál es el entry point del proyecto. En este caso vamos a decirle que va a ser un archivo que se llama protractor.conf.js. Y el test command, entonces aquí sería, vamos a dejarlo vacío. Eso sería el comando principal para correr pruebas, pero por ahora lo vamos a dejar vacío. El Git repository también lo vamos a dejar vacío. Los keywords, si queremos, podemos poner protractor, end-to-end. El autor del proyecto, en este caso vamos a decir que es mi nombre. La licencia la vamos a dejar así. Y luego nos pide una confirmación de que el archivo que va a crear es lo que esperamos. Le decimos que está bien. Y si revisamos el directorio, ahora tenemos un archivito package.json. Si lo exploramos, vemos que lo que creó es básicamente lo que le especificamos. Una vez que tenemos este archivito, lo otro sería instalar Protractor. Para instalar Protractor, nosotros podemos usar nuevamente comandos npm y vamos a decir npm install. Podemos pasar una bandera --save. ¿Para qué esta bandera? Para que me guarde esa dependencia de una vez
en mi archivo package.json y le digo que sea protractor. Ahí lo está instalando. Aquí lo estoy instalando de manera local en el proyecto. Una de las razones por las que yo prefiero instalarlo de forma local y no global es porque si tengo varios proyectos de Protractor, puedo jugar con distintas versiones de Protractor. Tal vez tengo una versión 5.0 en un proyecto y en esta, como pueden ver, que me instaló 5.4.2. Entonces, puedo trabajar con diferentes versiones, mientras que si lo tuviera global, pues todos los proyectos en los que esté trabajando, pues trabajarían con una única versión. Si volvemos a explorar nuestro archivo package.json, vamos a ver que la dependencia de Protractor fue agregada en otra sección que se llama dependencias, y aquí tengo Protractor. Una vez que tenemos Protractor, nosotros vamos a tener otro comando a disposición, que es el de WebDriver. Entonces, con WebDriver, ese comando de WebDriver es el que me permite a mí trabajar con el servidor de Selenium. Para poder tener un servidor de Selenium corriendo, es el que me va a permitir descargar las versiones de los drivers para los browsers contra los que quiero correr. Para poder ejecutar eso, una vez que nosotros instalamos dependencias, se me crea automáticamente dentro de mi proyecto una carpetita que se llama Node Modules, que es donde se instalan localmente las dependencias. Entonces, para yo poder trabajar con esas dependencias, yo debo ir a ese folder, Node Modules, y en este caso vamos a llamar a Protractor. Y vamos a llamar a WebDriver Manager. Lo primero que hacemos cuando inicializamos un proyecto y lo que queremos es descargar los drivers de los browsers. Entonces, para lograr eso, nosotros utilizamos un comando de WebDriver Manager que sería WebDriver Manager Update. Y eso me descarga los drivers de los browsers contra los que voy a trabajar. Por ejemplo, me descargó el Gecko Driver, por aquí me descargó el driver de Chrome, y finalmente me descarga también el Selenium Server Standalone. Entonces, una vez que ya tengo eso, yo puedo levantar mi servidor de Selenium utilizando igual WebDriver Manager y le digo Start. Y con eso ya tengo mi servidor de Selenium corriendo. Con servidor de Selenium corriendo y con una versión del driver de Chrome o de Firefox ya ubicada en mi local, ya yo puedo proceder a crear mis test cases y poder ejecutarlos con Protractor. Para eso, yo ya traje un proyecto montado. En mi caso, yo utilizo Protractor con Cucumber. Entonces, este demo lo vamos a hacer con Protractor y Cucumber. Y lo tenemos por aquí. Entonces, vamos a ver primero el package.json. Una de las ventajas que tenemos con Node es que podemos especificar los comandos que queremos correr dentro de nuestro package.json. Entonces, si ustedes ven aquí, los comandos que les mostré hace unos instantes, los listé aquí, en la sección de scripts de mi package.json. Eso me da la facilidad de que en lugar de aprenderme un comando tan largo como este, yo simplemente le delego esa tarea a mi proyecto de Node y yo nada más corro estos comandos pequeños que son más fáciles de aprender, y si no me lo sé, pues igual puedo venir al package.json y ver cuál es el comando que yo quiero correr. Entonces, por ejemplo, para bajar los drivers y
y el servidor de Selenium, yo puedo correr WebDriver Update. Se los vamos a mostrar por aquí. Eso se corre igual con el manejador de paquetes npm. Diría, vamos a limpiar la ventana. Vamos a decir npm run WebDriver-update. Si le damos enter, y él por debajo me ejecuta el comando de WebDriver.js. Aquí ya me actualizó las versiones de mis drivers y la versión del servidor de Selenium. Si quiero levantar mi servidor de Selenium, entonces puedo utilizar este comando WebDriver start de igual manera, utilizando npm run WebDriver start. Y el error que me está dando aquí es que ya tenía el servidor levantado por el otro paquete. Vamos a apagarlo de este lado y lo vamos a volver a correr aquí. Vamos a darle clear. Aquí era. Vamos a decir npm run WebDriver start. Y listo, ya tenemos nuestro servidor de Selenium corriendo y escuchando en el puerto 4444. Ya con eso yo puedo pasar a correr las pruebas. Vamos a echarle un vistazo a las pruebas. Entonces, el demo que yo quise traer sí es un demo un poquito más completo. Inclusive tenemos hasta reportes que los vamos a ver ahora. Pero vemos que aquí tenemos todas las dependencias. En este caso, vamos a utilizar Protractor con TypeScript. Entonces tenemos dependencias para types, para Cucumber, para Node, etc. Y ahora vamos a ver nuestro archivo de configuración de Protractor. Entonces, como pueden ver, bueno, aquí lo que hago es crear el directorio donde voy a meter el reporte que les mencioné, pero lo más importante de este archivo es esta pequeña sección, donde yo le especifico dónde va a estar corriendo el servidor de Selenium. Esta es la URL de la página a la que vamos a hacerle prueba. De hecho, vamos a verla. La pruebita lo que va a hacer es ir a esta sección de Shop. Va a darle clic a Add, a este artículo. Va a validar que esto aquí tenga un contador que sea 1. Luego va a ir a la página de checkout y va a validar que en esta página se haya agregado efectivamente el artículo. Entonces esta es la paginita de Angular. Esta página es importante remarcarlo, es de Angular. Y una de las ventajas de usar Protractor con aplicaciones específicamente para Angular es que yo no tengo que especificar weights en mi código, porque Protractor va a sincronizarse automáticamente con la página. Él primero va a verificar si la página es de Protractor, si la página es de Angular, y si la página es de Angular, él se va a sincronizar automáticamente y va a esperar a que la página termine de cargar antes de ejecutar la siguiente acción. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con Protractor y es lo que vamos a ver en este código. Si vemos las pruebas, bueno, tenemos las 3 pruebitas, es lo que tenemos aquí. Como decía, vamos a verificar que podemos agregar un producto al shopping cart. Vamos a verificar que la vista del checkout en efecto muestra el iPhone fue agregado, y finalmente lo vamos a borrar de la página del shopping cart. Entonces, si vemos el codiguito, cuando yo me voy a mis archivos de los page objects, vamos a verlos por aquí. Entonces, vemos un ejemplo aquí. Este es un locator
de Protractor. Me da la facilidad de, utilizando CSS Selector, preguntar si ese CSS Selector tiene algún texto. Entonces yo, a través de un CSS Selector, como este que ven aquí, en este caso viene siendo este de aquí arriba, simplemente está apuntando a un tag dentro del HTML. Yo le pregunto si ese tag tiene el texto que yo le estoy pasando, que en este caso va a ser el iPhone X, que es el producto con el que vamos a trabajar. Si ustedes ponen cuidado, como mencionaba anteriormente, esta búsqueda no se va a efectuar durante esta línea, sino que se va a hacer efectiva a partir de la línea 12, que es cuando yo, en efecto, le voy a hacer clic a ese botón. Nótese que estoy utilizando dentro de mi función asíncrona los keywords async y await. Entonces, esto va a resolverme la promesa que me devuelve esta función de click on y me va a esperar hasta que el clic en efecto se realice sobre ese elemento. Si ustedes ven, yo no estoy haciendo waits por ninguna parte de mi código, porque como mencionaba, Protractor se espera automáticamente a que la página, una vez que se realiza una acción, termine de cargar antes de volver a realizar la siguiente acción. Entonces, por ejemplo, del homepage, yo navego al shop page, haciéndole clic al menú que ustedes vieron anteriormente, y no me espero a nada. Simplemente le delego esa tarea a Protractor y yo simplemente le digo qué acciones debe realizar él. Pues vamos a correr las pruebas. Creo que tenía el browser para que corriera headless. Sí, vamos a ponerlo a que corra normal para que podamos ver la prueba corriendo. Entonces ahora sí, vamos a correr la prueba. Vamos a decir npm run. ¿Cuál era el comandito? Venimos nuevamente al package.json y vemos que es end-to-end. Le damos enter. Y él me levanta el browser. Como ven, todas las acciones se realizan realmente rápido, pero vean que las 3 pruebas pasaron. Y no tuve problemas de que el elemento no se encontró, o un problema muy recurrente que tenemos con WebDriver es el famosísimo stale element, el error del stale element, que es que estaba apuntando a un elemento que ya no estaba vigente en el DOM. Ese tipo de errores se minimizan muchísimo con Protractor por esa sincronización que tiene automática Protractor contra Angular. Entonces, pues nos facilita mucho el trabajo, hace que nuestro código sea mucho más legible y fácil de trabajar. Y es básicamente, este sería el demo. Yo no sé si pues tienen alguna pregunta. No hay preguntas de parte de nadie, chicos. Yo tenía solo un comentario. Ajá. Sí. Todo bien, Marco, pura vida. Pura vida. Bueno, para los que me conocen, yo siempre he estado casi que casado con Selenium. Y con Selenium, utilizándolo con Java, con C# o con algún otro lenguaje. Hace como 6 meses más o menos, o 7, me tocó aprender Protractor. Entonces, igual para la gente nueva que tal vez nunca lo ha visto y viene con esa ideología de Selenium, tal vez a veces se le hace un poco complicado porque, como dice Marco, Protractor maneja un montón de cosas ya por debajo que usted no se tiene que preocupar, como es todo eso de los waits y de un montón de funciones más, y evita también problemas como eso que acaba de mencionar, lo del stale element, que a veces uno
a cada rato lo está recibiendo y tiene que estar viendo a ver cuál es el elemento y todo eso. Entonces Protractor creo que está tomando mucho auge y es una herramienta bastante bonita para aprender. Algo que me pasó a mí es que muchos de los tutoriales tal vez que uno encuentra ahorita en YouTube o algunas de las clases en Udemy así, a veces son un poco viejos y no tienen tal vez lo que mencionaba Marco ahora, lo de los awaits. Y le explican a uno a veces cómo resolver las promesas a pie y a veces vienen hasta como 5 o 6 promesas ahí encadenadas y tal vez ahí es donde uno se puede echar para atrás. Entonces lo que les quería decir era que igual pueden buscar esos tutoriales, pero si se pueden también apoyar con la gente que ya tiene mucha calle llevando Protractor. Yo buscaba a Francisco y luego me di cuenta que Marco también lo utilizaba. Entonces, si se pueden apoyar con ellos, genial para aprender, porque así tal vez se van a evitar un montón de problemas y estar buscando en internet, porque muchos ejemplos y tutoriales vienen como con la metodología vieja de resolver promesas. Y si lo hacen con los awaits y eso es mucho más fácil todavía. Sí, es que muchos de los tutoriales están basados en ECMAScript 5 y ese es el detalle. Exacto. Con la sintaxis de ECMAScript 6, como mencionaba, y como Moisés también dice, es mucho más fácil de trabajar y es más legible, fácil de entender. Y otra cosa que yo también recomiendo es pues trabajar con TypeScript. TypeScript te ayuda mucho a capturar errores antes de tiempo. Más fácil trabajar con un error que lo capturas en el momento en que estás escribiendo el código versus con un error de ejecución, donde ya estás corriendo la prueba y tenés que dibujar la prueba y ver dónde está el error. Entonces, eso te ayuda a capturar un montón de errores beforehand y a que las ejecuciones después sean o sea, corran a la perfección. Y si hay un error, esperemos que lo que encuentres sea un bug. Sí, muchas gracias por el comentario, Moisés. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Okay. Entonces, de mi parte, eso sería agradecerles nuevamente la presencia y muchas gracias. Perfecto, gracias a vos, Marco. Agradecerte el tiempo y el espacio para compartir este tema con nosotros. Igualmente, agradecerles a ustedes por ser parte de este evento del QE Fest. Recordarles que para los participantes del día de hoy vamos a tener un ganador tanto en Costa Rica como en Colombia de unas rifas que vamos a estar realizando. Al ganador se le estará informando por medio de correo electrónico y también para anunciar que el día miércoles tuvimos de ganadores a Sergio González acá en Costa Rica y a Jonathan del lado de Colombia. Es Jonathan García, perdón. Y también algo muy importante es a la hora de reportar esto en el timesheet. Para nosotros es súper importante que lo hagan. En el caso de lo que son charlas, lo pueden hacer bajo la categoría de Education Gap View Event. Y de igual forma, si están utilizando alguno de otros de las plataformas digitales o demás del lado Education, también es súper importante que lo reporten. Invitarlos también que la próxima semana vamos a estar iniciando un workshop de fundamentos de Python para aquellas personas que se encuentren interesados en aprender o iniciar en el lado de Python. Y por último, agradecerles nuevamente y recordarles que la próxima semana también vamos a estar anunciando un webinar abierto, entonces para que estén atentos. Sin más, agradecerles y que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, por allá. Gracias.